Bueno amigos, como vemos, nuevamente estamos en el campo. Ya tenía rato que no podía venir al campo de tiro, pero ahorita ya nos encontramos aquí para hacer más pruebas, más agrupaciones, más disparos, más desafíos. Entonces aquí estamos, como ven, aquí tenemos el Avenger y enseguida aquí abajo tenemos los dos pellets, digamos que un poquito más pesados que tiene Mendoza, que son los Mendoza Coronel y los Mendoza Tropa. Uno es de 18 granos y el otro es de 18.5. Vamos a ver qué tal agrupan estos dos a una velocidad. Ahorita acabo de medir la velocidad de Mendoza Coronel y nos dio, este no es este 956 FPS. Vamos a ver qué tal se desempeñan los Mendoza Coronel. Los Mendoza Tropa quizás den un poquito menos, como 940 por ahí. Más o menos esa es la velocidad que va a estar manejando. 940, 950, 960 FPS en los Mendoza Coronel. Otra vamos a hacer unas pruebas a 30 metros y otra prueba a 50 metros. Vamos a ver cómo se desempeña con esta regulación. Estamos ahorita con 2400 PSI en el regulador y 2 vueltas al resorte del martillo. Cuando digo esto de 2 vueltas al resorte del martillo, siempre me refiero a que sacamos por completo el resorte. A ver si lo alcanzan a ver ahí. Sacamos por completo el resorte, lo destensamos por completo y giramos 2 vueltas hacia la derecha, ¿verdad? O sea, apretamos 2 vueltas nada más. A eso me refiero. Porque algunos me han preguntado, ¿son vueltas con el resorte completamente sacado o con el resorte completamente metido? Entonces aclaro, estas 2 vueltas que les doy más bien son a partir de que el resorte está completamente sacado. Ya nada más le doy 2 vueltecitas. Así, de esa manera es como trabajo con el Avenger. Así que vamos a hacer unas pruebas ahorita a 30 metros, a ver cómo se está desempeñando. Y vamos a seguir haciendo más pruebas con estos dos. Así que voy a poner los targets allá enfrente y empecemos. Bueno, no sé si alcanzan a ver, pero allá en el fondo están. Uno está a 30 metros y el otro está a 50 metros. Ya estamos cargando aquí los pellets. Primero estamos llenando los de Mendoza Tropa. Seguido los de Mendoza Coronel. O sea que se van a ir primero los de Mendoza Coronel. Así ven, miren. Mendoza Coronel primero y Mendoza Tropa después. 5 y 5. Aquí está el otro cargador. Entonces 5 vamos a disparar a 30 metros y otros 5 a 50 metros. Ya están allá los targets. Recordarles, estamos disparando a 960 FPS con los Coronel de 18 granos y 940, 950 con Tropa. Así que vamos a empezar a 30 metros. Bueno, pues ahí están, 30 metros. Vamos a cargar. Recordarles que primero van los Coronel de 18 granos. Target izquierdo. Vamos a ver cómo se desempeña. Ahí supongo que ya lo van a estar viendo. Vamos a ver si pega en el centro, si no, ahorita corregimos. Pego aquí, miren. Entonces voy a corregir un poco para que pegue en el centro. Voy a calibrar un poco. A ver dónde pegó. Pegó ahí. Entonces van a ser... Son... Alcanzo a ver la retícula. Esta. Son 5, 10, unos 12 y 15. 12 hacia abajo y 15.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 15 a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí quedó. Entonces voy a meter otro diablo de coronel. Ahí está. Ahora sí, creo que no alcanzó a grabar bien aquí. Como que le cuesta enfocar esto. Ahí está. Ahora sí, va el primero. En el centro, sí sirvió la compensación que hicimos. Ahora sí, introducimos, este no es, introducimos el cargador. Recordarles que con Mendoza Coronel estamos a 960 FPS. Va el segundo. Uy, chulada. Pero no van a cantar victoria ahorita. Bueno, no se salió. Dos. Bueno, ya van 4 ahí. 5. Hay tufas. Miren, 2 pegaron exactamente en el centro y los demás aquí están, miren. 1, 2, 3. Ahí está. Ahora van los de Mendoza Topa. Esos vamos a tirarles un poquito a la derecha. Tirar a la derecha. Se están tirando un poquito más hacia arriba. 2. 3. 4. Último. Chulada, chulada, miren. Increíble agrupación. Claro, es a 30 metros, pero pues sí tiene su mérito. Ahora nos vamos a 50 metros. Vamos a introducir el otro cargador. Ahí está, miren. Vamos a sacar este y vamos a introducirlo. Ahora sí, nos vamos hasta 50 metros. A ver, vamos a enfocar. Ahí está. No se alcanza a ver ahí. Creo que no. Vamos a enfocar aquí. Pues ahí está, creo. Ahí está, ya está grabando. Ya tenemos tiro arriba. Mendoza Coronel. Igual vamos a apuntarle ahí donde mismo. 50 metros. Uno.
3, 4, último de Mendoza Coronel. Ahí está, uno pegó ahí en medio y los demás aquí, miren. Entonces está grabando, sí. El otro también. Ahora sí, vamos con Mendoza Tropa 18.5. Ahí pegó. Ahí está pegando. Y eso que estoy disparando rápido. Sin cortes, ustedes lo están viendo sin cortes. Último. Otra vez dejó un agujero nada más. Chulada de grupo. Voy a pausar y ahorita regresamos. Pues aquí están los resultados, miren. Aquí fue el primer disparo de Mendoza Coronel. Y ya aquí es la agrupación. Para eso traje el vernier o pie de rey. No sé cómo lo conozcan. Pero vamos a medir la agrupación. Aquí en este pequeño agujero hay 2 disparos. Tercero, cuarto y supongo que aquí está el quinto. Vamos a medir el diámetro en pulgadas para que... Ahí está. De centro a centro, 0.6 pulgadas. Ahí está. Ahora el de Mendoza Tropa. Solo miren qué chulo grupo. Más que perfecto. Lo tapo con la uña del meñique, de dedo meñique. Vamos a medirlo de centro a centro. Solo mide 1/4 de pulgada, casi 1/4 de pulgada. Estamos hablando de centro a centro. Si agarramos el grupo más grande, pues sí mide un poquito más. Pero de centro a centro, de diablo, o sea, exactamente el centro del diablo. Ahí está, prácticamente 1/4 de pulgada. Esto es a 30 metros. Ahora vamos con el de 50 metros, que no cambió mucho el asunto. Este es el de Mendoza Coronel. Aquí pegó uno, es el primero, porque es un flyer. Y los demás pegaron aquí. Vamos a ver, de centro a centro. Pues esto yo no lo estoy mintiendo, ustedes lo están viendo en el calibrador. Ahí está, 1 pulgada exactamente. Y ahora vamos con Mendoza Tropa. Nuevamente Mendoza Tropa de centro a centro. Ahí está. Poquito más de media pulgada a 50 metros. Pues aquí están los resultados. Ustedes den sus opiniones. Deduzcan, ¿verdad? Den sus conclusiones también. ¿Qué les parecen estos diablos? Que, bueno, los nuevos diablos que trajo Mendoza, ¿verdad? ¿Creen que sea un acierto estos diablos por el precio que tienen? Muy económicos y, como ya están viendo, excelente calidad. La verdad me sorprendieron. Creí que no iban a agrupar a esta velocidad porque sí lo estoy tirando a 950, 960 GPS. Con este grupo a 50 metros, más que perfecto. Este grupo lo hace JSB a 50 metros también. Pero JSB cuesta aproximadamente 2 o 3 veces más caro. No, sí, pues supongamos que son de 250 unidades.
Anda alrededor de 100, 120, 130 pesos la lata de 250. O sea, por 500 son, vamos a suponer que 250 pesos. Y las de JSB valen 600 pesos. Ahí estamos viendo que más del doble que los de JSB y hacen el mismo trabajo. Ahí está. Estos un poquito, le fueron un poquito mal los Mendoza Corolla, quizás porque están un poquito más ligeritos. Pero los Mendoza Tropa, chulada. Ustedes aquí ya lo vieron. Los grupos que hizo a 30 metros, impecable. A 50 metros, mismo resultado. Ahí está. Ustedes ahí pongan sus conclusiones. Chulada de grupos. Así que vamos a estar trayendo más contenido, más videos así. Pongan en los comentarios, voy a agarrar ahí uno que otro comentario para poner a prueba lo que digan, retos, prácticas, probar otra configuración, etcétera. Entonces nos vemos en otro video.